Sean cordialmente bienvenidos a esta presentación, estimados miembros del jurado y demás oyentes. Les habla Jesús Rivero y en compañía de Andrea Hernández vamos a establecer consideraciones sobre las funciones legislativas de la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela. Como hemos titulado este ensayo que desarrollamos de la mano de Servio Paredes, nuestro tutor, el día de hoy defendemos una investigación descriptiva con diseño documental, acentuando así el estudio de este órgano referido, donde se develan las supuestas funciones legislativas que ha desarrollado y que en todo caso contrarían su naturaleza en detrimento de los sagrados fines del derecho. Pónganse cómodos. Como nociones preliminares manejamos los mecanismos de cambio constitucional según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999. La cual siempre se ha caracterizado por su rigidez, su escritura y un sinnúmero de garantías, pero pues ninguna de las antes mencionadas ha sido jamás una causa excluyente para originar hipotéticas modificaciones del texto constitucional, como sí lo hizo en su momento la significativa laguna jurídica en la Constitución venezolana de 1961. Recordemos que para poder darle cabida a una Asamblea Nacional Constituyente durante su vigencia, fue necesaria la interposición de un recurso de interpretación del artículo 181 de la entonces vigente Ley Orgánica de Sufragio y de Participación Política por ante la Sala Político-Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia, que finalmente terminaría por darle origen a la mítica Constitución del 99. En otras palabras, para ese momento no había la representación del poder constituyente originario. En tal sentido, y por supuesto en correlación con los hechos antes expuestos, que se marcó una postura de constituyente de 1999. A partir de allí quedaría sentada a través de la entonces novedosa Constitución de 1999 un conjunto de mecanismos atinentes a la adaptación de dicho texto a la realidad, de una manera expresa y siempre estableciendo todas las posibles situaciones en las que se podría invocar cada uno de ellos, a saber, la enmienda constitucional tiene por objeto la adición o modificación de uno o varios artículos de esta Constitución sin alterar su estructura fundamental. Pero si la intención es la de sustraer o eliminar alguna norma de la Carta Fundamental, lo más adecuado sería invocar la segunda o el segundo mecanismo constitucional aquí expuesto, es decir, una reforma constitucional, la cual tiene por objeto una revisión parcial de esta Constitución y la sustitución de una o varias normas que no modifiquen la estructura y principios fundamentales del texto. Por su parte, la Constitución no es para nada específica en cuanto a los significativos que pueden ser dichas adiciones o dichas modificaciones. Simplemente se limita a que no puede cambiar la estructura fundamental del texto. Ahora, en el caso de cambios más drásticos o cambios más trascendentales, la Constitución hace referencia a un tercer mecanismo que es la Asamblea Nacional Constituyente, cuyas consideraciones han sido formuladas en otros capítulos especializados de este ensayo. Recordemos que el tema central de esta investigación son específicamente las competencias legislativas de la Asamblea Nacional Constituyente del 2017 y las leyes constitucionales como instrumento jurídico en Venezuela. Al fin hemos llegado a un punto que personalmente considero vital para poder entender este trabajo de grado, y es que hasta ahora no habíamos podido comentar la naturaleza jurídica de la Asamblea Nacional Constituyente y las competencias que le atribuye la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999. No existe mejor punto de partida para cumplir con tales menesteres que conversar sobre las disposiciones del artículo 347 de la Constitución, en la que se estipula, entre otras palabras, que el objeto de la Asamblea Nacional Constituyente es el de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución. Si hay otro texto que puede ser más esclarecedor sobre las funciones de la Asamblea Nacional Constituyente,
lo será este pasaje del preámbulo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el que pues vamos a destacar la parte infine en la que se establece que en ejercicio de su poder originario, representado por la Asamblea Nacional Constituyente, y mediante el voto libre y referendo democrático, se decreta la siguiente Constitución. Queda bastante claro, tal cual como lo establece Kyriakidis, que este es un órgano que tiene una misión, y esa misión es precisamente refundar el ordenamiento jurídico y las instituciones del Estado, y una función para cumplir con esa misión, que es la de redactar una Constitución. De tal manera queda establecido el objeto de la Asamblea Nacional Constituyente, esto sin mayores detalles sobre su funcionamiento, el número de miembros, sus competencias, el tiempo de sus funciones, entre otros aspectos que son de vital importancia y que estas lagunas dan lugar a suposiciones que pueden ser bastante problemáticas y peligrosas para el mantenimiento del Estado de Derecho. Pues tal como lo expone el artículo 349 de la Constitución, ninguno de los poderes públicos constituidos puede impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente, pues se trata de un poder ilimitado, y precisamente el carácter ilimitado del poder constituyente originario está basado en la inexistencia de normatividad jurídica que condicione o restrinja el ejercicio de su poder, a excepción de los principios del derecho natural, entre los que tenemos que destacar que ningún acto de la Asamblea Nacional puede traducirse como un paso hacia atrás, hacia la conquista de los derechos fundamentales, como lo son el de la vida, la libertad, la dignidad humana, la identidad, la privacidad, la educación, el trabajo, entre otros derechos fundamentales. Efectivamente, la atribución especial que tiene la Asamblea Nacional Constituyente es la de redactar un nuevo texto constitucional, pero este puede ser aprobado o desaprobado por el pueblo, y en el último supuesto de desaprobación se evidencia que el único límite de este órgano es precisamente el pueblo, el depositario del poder originario, tal como lo determina el artículo 5 de la Constitución. La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. También en el caso de la redacción constitucional hay otro aspecto de suma importancia, tal como lo reseña Rondón de Sanso, y es que históricamente la Asamblea Nacional Constituyente ha realizado otros actos que son de preparación del texto constitucional, que no tienen como objeto la creación de una nueva constitución, sino que tienen más naturaleza legislativa o gubernativa. Y estos actos siempre deben justificarse por el cambio de los poderes públicos, tal como se evidenció en el año 99, y aquí les dejamos algunos ejemplos. Por otro lado, la Constitución nada establece sobre el procedimiento de actuación de la Asamblea Nacional Constituyente, así como el tiempo de funcionamiento de la misma. Sin embargo, existe el antecedente del Estatuto de Funcionamiento, que es una de las cosas o de las referencias que utilizamos para sacar la naturaleza o establecer la naturaleza de la Asamblea Nacional Constituyente. En su artículo 4 establece que la Asamblea Nacional Constituyente funcionará desde el día de su instalación hasta 180 días después de la misma. Las actuaciones de la Asamblea Nacional Constituyente de 2017 están muy alejadas de sus fundamentos. Pasó de ser el redactor de la Constitución, el encargado de una tarea sagrada atribuida por el pueblo venezolano, a ser un órgano legislativo que por su carácter ilimitado es ajeno al control de los poderes públicos. Según el Observatorio Venezolano de Justicia, desde la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente en mayo de 2017 hasta el año 2020, este órgano promulgó una treintena de leyes y reformas, de las que destacamos un tipo normativo que hasta el momento no tiene fundamento en el ordenamiento jurídico venezolano. Sin embargo, la Asamblea Nacional Constituyente ha dado lugar a ellas. Estas son precisamente las denominadas leyes constitucionales, una figura que se desenvuelve en los sistemas constitucionales flexibles, en contraposición al acogido en Venezuela, pues tal como lo establecí al principio de esta presentación, la Constitución venezolana es rígida. Continuando con nuestra disertación, es oportuno realizar un esbozo histórico de las denominadas leyes constitucionales, según el derecho comparado, de tal forma que las leyes constitucionales francesas de 1875 son la primera muestra de leyes constitucionales en la historia.
sancionadas por el órgano parlamentario francés, promulgándose así 3 leyes relativas a la organización del Senado, a la organización de los poderes públicos y sobre la relación de dichos poderes. Las referidas leyes conformaron un bloque normativo de 34 artículos en total. Cabe destacar la capacidad que tenían para derogar cualquier fuente normativa. Además, se les adjudicaba la supremacía constitucional, por lo que están ubicadas en lo más alto del escalafón jurídico, teniendo así una doble connotación como constitución y como leyes de revisión constitucional. En cuanto a las leyes constitucionales italianas, estas aparecieron tras la caída del régimen fascista de Mussolini, mediante la vigencia de una nueva constitución donde se creó dicha categoría de leyes, teniendo la misma rigidez de la Carta Constitucional, de tal manera que ostentan igual fuerza que esta, razón por la cual son inmunes o resistentes y no pueden ser ni modificadas ni derogadas por ninguna otra fuente. En América Latina encontramos las leyes constitucionales chilenas, establecidas en la Constitución de 1980, y que son capaces de regular diversas materias que nos permiten relacionarlas con las leyes orgánicas venezolanas. Debe señalarse que este tipo normativo no se identifica con la connotación histórica de leyes constitucionales, por no mantener una validez similar a la Constitución y que básicamente son denominadas leyes constitucionales por ser una extensión de la materia que se encuentra en el texto fundamental chileno. Por su parte, las leyes constitucionales guatemaltecas tienen un procedimiento de formación simplificado, tal cual como una ley ordinaria, y se les denomina constitucionales porque requieren para su reforma un dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad. Por tanto, ocupan un grado intermedio entre la Constitución y las leyes ordinarias, además de que no ostentan jerarquía ni supremacía constitucional. Es fundamental destacar que en Venezuela no se había suscitado discusión alguna sobre las leyes constitucionales, puesto que en ninguna de las 26 cartas fundamentales vigentes desde el año de 1811 se había introducido tan enigmático producto normativo, por lo que debe considerarse las leyes constitucionales como una existencia nula en el transitar histórico del derecho venezolano. Del examen realizado a las pretendidas leyes constitucionales venezolanas, se evidencia que no encuadran en las categorías de leyes constitucionales previstas en el derecho comparado, por no ser leyes de revisión, puesto que las únicas contempladas por la Constitución son la enmienda y la reforma, e igualmente no tienen la finalidad de integrarla o complementarla. Es así que desde su instalación, la Asamblea Nacional Constituyente se ha denominado a sí misma como un poder supraconstitucional, otorgándole a sus actos un rango superior a la Constitución, lo cual contraría aspectos teóricos como la pirámide de Kelsen, pues la Constitución está por encima de las leyes y demás actos jurídicos, tal como aparece establecido en el artículo 7, que reconoce el denominado principio de supremacía constitucional, de tal forma que esa normativa constituye per se un exabrupto constitucional, debido a que produce de facto una ruptura del principio de ordenación de las fuentes del derecho, ya que al realizarse un análisis del ordenamiento jurídico, pudo constatarse que ni en la Constitución de 1999, ni en las bases comiciales, ni en el Estatuto Temporal de Funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente, existe norma alguna que le atribuya la competencia a este órgano de dictar leyes constitucionales, siendo esta figura normativa producto de la creatividad de los constituyentes de 2017, gracias a que no puede utilizarse de fundamento los artículos 347, 348 y 349, por no atribuir competencia para dictar leyes constitucionales por tener un cometido único, basado en redactar una nueva constitución. Por lo expuesto, debe considerarse que las pretendidas leyes constitucionales en nuestro ordenamiento jurídico, tanto constitucional como legal, son básicamente una categoría inexistente, pues las decisiones de la constituyente no son leyes porque no son dictadas por el órgano parlamentario, ni mucho menos cumplen con el procedimiento constitucional para su elaboración.
y tampoco son decretos constituyentes ni leyes constitucionales, dado que cada una de estas figuras no existe en el ordenamiento jurídico venezolano. En este orden de ideas es necesario realizar un recuento de las leyes ordinarias y constitucionales sancionadas por la Asamblea Nacional Constituyente del 2017, de las cuales pueden destacarse la Ley Constitucional contra el Odio por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, la Ley Constitucional de la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública, la Ley Constitucional de Precios Acordados, la Ley Constitucional del Comité Local de Abastecimiento y Producción, la Ley Constitucional que crea el impuesto a los grandes patrimonios, la Ley del Plan de la Patria, constitutiva del tercer Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación, que comprende los años 2019 a 2025. La Ley Constitucional de Inversión Extranjera Productiva. La Ley Constitucional que crea la Unidad Tributaria Sancionatoria. La Ley Constitucional del Régimen Tributario para el Desarrollo Soberano del Arco Minero. La Ley Constitucional contra la Guerra Económica para la racionalidad, uniformidad y adquisición de bienes, servicios y obras públicas. De tal forma, es primordial establecer que cada una de las leyes constitucionales mencionadas tiene un fundamento común, basado en los artículos 347, 348 y 349 de nuestra Carta Magna. Sin embargo, hay que recordar que la Asamblea Nacional Constituyente tiene un cometido único, el cual es redactar una constitución, por lo que los artículos mencionados como fundamento no contienen norma atributiva de competencia para dictar leyes constitucionales. Es por ello que resulta totalmente inviable jurídicamente postular, sea cual sea el canon hermenéutico al que se recurra, que el artículo 347 empodera a la Asamblea Nacional Constituyente para dictar cualquier tipo de acto normativo. No obstante, aunque existan leyes donde no se encuentre de manera expresa dicho fundamento, lo constituye de manera explícita, por lo que queda ampliamente demostrado que la invocación de los artículos mencionados no puede servir de fundamento a los estudiados textos legislativos ni a ningún otro que haya dictado la Asamblea Nacional Constituyente, por lo cual se considera que las leyes y decretos constituyentes se encuentran al margen de la Constitución, al ser dictados por la Asamblea Nacional Constituyente, usurpando funciones de la Asamblea Nacional, convirtiendo así cada una de las pretendidas leyes en fraudulentas. Finalmente, debe afirmarse que la Asamblea Nacional Constituyente es de todos los mecanismos de cambio constitucional el más drástico y trascendental, al tener el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución. Es así como en el año 2017 el Ejecutivo Nacional convocó a una Asamblea Nacional Constituyente, la cual prevalecería hasta diciembre de 2020, estando activa por poco más de 3 años, de los cuales finalmente no resultó ningún proyecto de un nuevo texto constitucional. Sin embargo, lo más destacable es que después de transcurrir más de 3 años de sesiones, la Asamblea Nacional Constituyente no hizo más que dar origen a diversos actos de carácter legislativo y gubernativo. Es así que para el año 2020 existía una treintena de leyes y reformas promulgadas por la Asamblea Nacional Constituyente, apareciendo así las denominadas leyes constitucionales, siendo una figura que se desenvuelve en sistemas constitucionales flexibles, en contraposición al acogido en Venezuela, pues cabe recordar que nuestra Carta Magna es rígida, por lo cual no es concebible una categoría de leyes que pueda tener la jerarquía que ostenta la Carta Magna o superior, conforme al principio de la supremacía constitucional. En definitiva, se considera categóricamente que las leyes y decretos constituyentes se encuentran al margen de la Constitución, porque son actos violatorios de la separación de poderes al ser dictados por la Asamblea Nacional Constituyente, usurpando funciones de la Asamblea Nacional, obviando el procedimiento establecido para discutir y aprobar una ley,